Lectura del libro de Mormón, Alma, capítulo 16. Los lamanitas destruyen a la gente de Amonía. Zoram dirige a los nefitas al triunfo sobre los lamanitas. Alma, Amulek y muchos otros predican la palabra. Enseñan que después de su resurrección, Cristo se aparecerá a los nefitas aproximadamente 81 a 77 años antes de Cristo. Y sucedió que en el año 11 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, el día 5 del segundo mes, habiendo existido mucha paz en la tierra de Zaraemla, pues no había habido guerras ni contenciones por determinado número de años, aún hasta el quinto día del segundo mes del año 11, resonó por todo el país el grito de guerra. Porque aquí los ejércitos de los lamanitas habían pasado las fronteras del país, por el lado del desierto, sí hasta la ciudad de Amonía, y empezaron a matar a la gente y a destruir la ciudad. Y aconteció que antes que los nefitas pudieran levantar su ejército suficiente para rechazarlos del país, ya habían destruido a la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, como también a algunos en las fronteras de la tierra de Noé, y a otros los llevaron cautivos al desierto. Y sucedió que los nefitas deseaban rescatar a los que habían sido llevados cautivos al desierto. Por tanto, aquel que había sido nombrado capitán en jefe de los ejércitos de los nefitas, y se llamaba Zoram, y tenía 2 hijos, Lei y Aja, sabiendo él y sus 2 hijos que Alma era el sumo sacerdote de la iglesia, y habiendo oído que tenía el espíritu de profecía, se dirigieron a él y desearon saber de él a dónde quería el Señor que fueran en el desierto en busca de sus hermanos que los lamanitas se habían llevado cautivos. Y ocurrió que Alma preguntó al Señor concerniente al asunto, y Alma volvió y le dijo: He aquí los lamanitas cruzarán el río Sidón en la tierra desierta del sur, bien lejos, más allá de la frontera de la tierra de Manti. Y aquí, allí los encontraréis al este del río Sidón, y allí el Señor os entregará a vuestros hermanos que los lamanitas han llevado cautivos. Y sucedió que Zoram y sus hijos cruzaron el río Sidón con sus ejércitos y marcharon más allá de la frontera de Manti en la tierra desierta del sur que quedaba al este del río Sidón. En este momento, imagínense qué hermoso. Un capitán de ejército va y le dice al sumo sacerdote: pregunta a Dios a dónde debemos de ir. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando no confiamos solamente en nuestra sabiduría e inteligencia, entonces las cosas salen bien. El Señor, por esta pregunta que ellos hicieron, les dijo de que iban a poder rescatar a esos que habían llevado prisioneros. Y embistieron a los ejércitos de los lamanitas, y los lamanitas fueron esparcidos y echados al desierto, y rescataron a sus hermanos que los lamanitas se habían llevado, y no se había perdido ni uno solo de los cautivos, y sus hermanos lo llevaron para que poseyeran sus propias tierras. Y así terminó el año 11 de los jueces, y los lamanitas habían sido echados del país, y el pueblo de Amonía había sido destruido. Sí, toda alma viviente de los amonitas había sido destruida, y también su gran ciudad, la cual decía que Dios no podía destruir a causa de su grandeza. Mas he aquí que en un solo día quedó desolada, y los perros y las bestias feroces del desierto destrozaron los cadáveres. Sin embargo, después de muchos días se amontonaron sus cadáveres sobre la faz de la tierra y los cubrieron superficialmente, y tan grande era la hediondez que por muchos años la gente no fue a tomar posesión de la tierra de Amonía, y la llamaron la desolación de los Neores, porque eran de la fe de Neor los que perecieron, y sus tierras quedaron desoladas, porque fueron destruidos. ¿Se recuerdan que Alma y Amulek fueron y les predicaron, mas no quisieron arrepentirse? Y el Señor se los dijo que iban a ser destruidos, mas no creyeron. Se creían de que por la gran fortaleza que tenían de ciudad no podía destruirlos nada. Pero vemos de que muchas veces confiamos en las cosas materiales, como el del Titanic, que dijo: no, este barco no puede ser destruido. Pero vimos de que en un abrir y cerrar de ojos todo se había perdido. Realmente, cuando nosotros somos humildes, el Señor nos bendice. La maldad nunca es felicidad. Cuando nosotros somos obedientes, prosperamos, y el Señor nos protege, nos cuida y nos ayuda. Cuando nosotros somos rebeldes, cuando nosotros nos llenamos de orgullo, y cuando no queremos ser de un espíritu contrito, no podemos progresar. No podemos. Vamos a ver qué sigue pasando. Y los lamanitas
no volvieron a la guerra contra los nefitas hasta el año 14 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y así durante 3 años el pueblo de Nefi gozó de continua paz en toda la tierra. Y Alma y Amulek salieron a predicar el arrepentimiento al pueblo en sus templos y en sus santuarios y también en sus sinagogas, las cuales se habían construido a la manera de los judíos, y comunicaban la palabra de Dios sin cesar a cuanto quería oírlos, y no hacían acepción de personas. Y así salieron Alma y Amulek y también muchos otros que habían sido elegidos para la obra a predicar la palabra en todo el país, y se generalizó el establecimiento de la iglesia por toda la comarca, en toda la región circunvecina, entre todo el pueblo de los nefitas, y no había desigualdad entre ellos, y el Señor derramó su espíritu sobre toda la faz de la tierra a fin de preparar la mente de los hijos de los hombres, o sea, preparar sus corazones para recibir la palabra que se enseñaría entre ellos en el día de su venida, a fin de que no se endurecieran contra la palabra, para que no fuesen incrédulos y procediesen a la destrucción, sino que recibiesen la palabra con gozo, y que como rama fueran injertados en la verdadera vid, para que entraran en el reposo del Señor su Dios. Y los sacerdotes que salieron entre la gente predicaban contra toda mentira y engaños y envidias y contiendas y malicias y vituperios y el hurto, el robo, el pillaje, el asesinato, la comisión de adulterio y todo género de lujuria, proclamando que tales cosas no debían existir, declarando las cosas que pronto habían de acontecer, sí, proclamando la venida del Hijo de Dios, sus padecimientos, muertes, y también la resurrección de los muertos. Y muchos de los del pueblo preguntaron acerca del lugar donde el Hijo de Dios había de venir, y se les enseñó que se aparecería a ellos después de su resurrección. Y el pueblo oyó esto con gran gozo y alegría. Y después que la iglesia quedó establecida por toda la tierra, habiéndose logrado la victoria sobre el diablo y predicándose la palabra de Dios en su pureza en toda la tierra, y derramando el Señor sus bendiciones sobre la gente, así terminó el año 14 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Entonces, qué maravilloso, después de ver los milagros tan grandes que Dios había hecho, que Dios había ayudado a rescatar a aquellos que habían llevado prisioneros, vemos de que Dios hizo grandes milagros en la vida de todos. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.